Hola a todos, mi nombre es Mabel Raza, soy ingeniera informática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una maestría y doctorado en informática biomédica y en salud de la Universidad de Washington. Y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este tema súper interesante, que es la importancia de la colaboración y los conjuntos de datos abiertos para construir una inteligencia artificial robusta. Entonces iniciamos. Esta sesión está dividida en 5 partes importantes. La primera vamos a explicar los conceptos claves, como qué es datos abiertos, qué es una inteligencia artificial robusta, para que ustedes puedan entender en el contexto durante toda esta sesión. También vamos a ir en detalle sobre el contexto de estos datos abiertos en el Perú, qué legislación existe actualmente, cómo podemos compartir estos datos abiertos. También vamos a explicar una aplicación exitosa de datos abiertos diseñada por la Universidad de Johns Hopkins, especialmente que se dio en la época de pandemia. También los beneficios y riesgos de poder compartir datos abiertos. También poder ver en detalle cuál es esta importancia de colaborar los datos abiertos, que nos van a ayudar a generar aplicaciones innovadoras en el área de inteligencia artificial. Entonces, iniciamos. Entonces, aquí tenemos justo una definición oficial dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos define a los datos abiertos como aquellos datos que son digitales, puestos a disposición, ¿no? Con características técnicas y jurídicas que permiten que sean muy importantes ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente, ¿no? Por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, si tenemos claro este concepto, vamos a ir inhalando durante esta sesión, para que ustedes puedan entender la importancia de usar estos datos abiertos. Si nos vamos un poco más pegado a la parte ya gubernamental, por ejemplo, la definición de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea nos dice, ¿no?, que los datos abiertos, o conocido como datos abiertos oficiales, son aquellos datos que son recopilados también igual, generados o financiados ya por organismos públicos, y que pueden ser utilizados para cualquier fin sin coste alguno, ¿no? Entonces hay muchos gobiernos a nivel del mundo, especialmente también en el Perú, que están promoviendo el uso de datos abiertos, ¿no? Que puedan generar, que puedan ayudar a agregar valor para generar una ciudadanía digital, especialmente ahora en este marco de la salud, ¿no? Y con toda esta era de la tecnología, de la inteligencia artificial, vamos a poder ver las implicancias y de poder usar los datos abiertos. Otro concepto clave que es importante que podamos tener en cuenta en esta sesión es el tema de inteligencia artificial robusta. Sabemos que la inteligencia artificial, de una manera sencilla de explicarlo, para ponerlos en un contexto también, es una tecnología que nos ayuda a imitar la inteligencia humana. Dentro de la inteligencia artificial tenemos la inteligencia artificial débil y robusta. En este caso, en esta sesión, vamos a ir mapeando la inteligencia artificial robusta, que, como bien aquí la consultora líder de tecnología IBM lo define, ¿no? Está conformada por esta inteligencia artificial general que le llaman, y la superinteligencia artificial, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de inteligencia artificial general, ¿no? Es esta forma un poco más teórica de la inteligencia artificial, en donde una máquina tiene esta capacidad, una máquina, una herramienta, una tecnología, de poder tener esta inteligencia igual a lo de los humanos, ¿no? Que sea autoconsciente y tenga estas diferentes capacidades, ¿no? De poder, por ejemplo, resolver problemas, aprender y planificar en el futuro, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial ya es una área ya de hace muchas décadas, justo en la actualidad está agarrando mucha más acogida y mucho más renombre, como se dice, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta para esta sesión lo que es datos abiertos, tanto desde la definición del Banco Interamericano como la definición a nivel gubernamental de la Unión Europea, y también entender más o menos en el marco de la inteligencia artificial, vamos a iniciar más en detalle esta sesión. Entonces, ¿qué es el contexto de datos abiertos en el Perú, ¿no? El Perú ya forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2012, con muchos países alrededor de la región, y en el caso del Perú, básicamente ya hay una estrategia nacional de datos abiertos gubernamentales. Ustedes, estamos compartiendo ya el PDF para que ustedes puedan ver
en detalle, puedan también tener la bibliografía respectiva y puedan ver todos los detalles de esta Estrategia Nacional de Datos Abiertos, que va muy de la mano con la Secretaría de Transformación Digital, ¿no? Donde están todos los lineamientos para que cualquier, ya sea institución, organismo, quiera compartir sus datos, ¿no? Hay por eso este modelo de datos abiertos gubernamentales del Perú, donde nos indica la forma, cómo debería, desde el formato de cómo se debería poder compartir estos datos abiertos, qué metadata debería contener, ¿no? Entonces el Perú está haciendo un gran esfuerzo a nivel de gobierno a generar toda esta plataforma nacional de datos abiertos y especialmente que tuvo una gran importancia en la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces aquí justo voy a mostrar un screenshot de lo que es actualmente esta plataforma nacional de datos abiertos, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta parte de la izquierda, ¿no? Los diferentes, desde los recursos, los diferentes datasets que se refiere a todos estos conjuntos de datos que pueden acceder, las entidades, ¿no? También el dashboard que se refiere a un tablero donde hay indicadores de los datos claves y todos los diferentes ministerios del país están compartiendo su data, ¿no? Con estos estándares que están en tiempo real, ¿no? Entonces les invito a que ustedes puedan ingresar a esta plataforma y puedan revisar en detalle esos datasets que les puede ayudar para que ya sea que generen algún proyecto. Si bien es cierto, estamos basados ahora en la parte del sector salud, también puedan, por ejemplo, también el Ministerio del Ambiente está compartiendo datos donde también se puede hacer, por ejemplo, cruces con información para, por ejemplo, ver si quieren analizar algo, por ejemplo, como el dengue, especialmente por ¿no? Cuando son por temporadas, especialmente ahora con el fenómeno del niño, ¿no? O enfermedades que a partir del clima también puedan generar algún reto. Entonces ustedes pueden ahora disponibilizar de esta data que el gobierno está ofreciendo. Ahora, una de las aplicaciones más exitosas que hubo utilizando datos abiertos en salud y con mirada después, que ahora actualmente ha generado muchas aplicaciones también en el área de inteligencia artificial, es este esfuerzo que hizo la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, junto con el área de medicina y con todo también, con todos sus departamentos de la parte de tecnológica, que fue crear este dashboard, ¿no? Ya muchos de ustedes tal vez ingresaron o cuando estuvieron viendo las noticias vieron cómo se compartía este tablero de indicadores, ¿no? Donde todos los gobiernos del mundo compartían sus indicadores y datos sobre cómo iba la pandemia en su país, ¿no? Desde indicadores tan importantes como los números de casos de COVID que tenían, como pueden observar los números de fallecidos, ¿no? Y pues se podía ver y se generaba aquí, como pueden ver en la parte del medio, un mapa donde podía ver de acuerdo ¿no? al círculo, iba marcando el número, la densidad de casos que había en cada zona de cada país, ¿no? Esto ayudaba a poder, a que las autoridades y especialmente los equipos de salud pública puedan tomar decisiones de cómo podían tener estrategias para abordar esta pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones que más resonó en la parte de salud, ¿no? Que fue muy importante, que ayudaba a mapear y a tener esta vista general de cómo estaban los países abordando esta pandemia, especialmente a nivel de estos indicadores claves a nivel macro, ¿no? Esta Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad líder en medicina en Estados Unidos y en general en el mundo, ayudó a poder recolectar toda esta data que fue clave, ¿no? Como les decía, y que ayudaba a poder mapear cómo iban por regiones o cómo iba en el tiempo real, iban evolucionando en la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un buen ejemplo de las cosas que se pueden lograr utilizando los datos abiertos o cuando los países deciden compartir su data, especialmente en el área de salud, especialmente el impacto que puede tener en la vida de las personas, ¿no? Esto ayudó a poder tomar muchas decisiones a nivel de las estrategias, como les comentaba, y es importante de que nos unamos a poder nosotros también generar datos abiertos, ¿no? Si tú eres parte de una institución pública, puedes ser ese agente que genere, que propicie, ¿no? El compartir los datos abiertos, sus datos de forma abierta, de forma que puedan, con ciertos estándares, como les decía, va a haber esta bibliografía que pueden ustedes acceder para ver los detalles de cómo deben hacerlo y puedan facilitar esta información que puede ayudar mucho a la toma de decisiones en tu organización y también a nivel nacional. Ahora,
A partir también de este dashboard, de toda esta data que cada país iba compartiendo, hubo muchas aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo que se fueron desarrollando, ¿no? Desde las instituciones que comenzaron a hacer aplicaciones, por ejemplo, para predecir cuántos pacientes probablemente con COVID serían infectados y cuánta disponibilidad de camas podrían tener en un corto y mediano plazo, hasta poder enriquecer toda esta data genómica para ayudar a tener tratamientos más efectivos para los pacientes, ¿no? Especialmente en esta enfermedad que no, era que no se sabía cómo se compartía el COVID en su momento respectivo. Con eso, nos vamos a ver los beneficios de usar datos abiertos. Los beneficios sabemos, por ejemplo, este factor clave en el control de enfermedades, como ya lo comentamos, por ejemplo, en el Perú, tal vez muchos de ustedes en algún momento se descargó esa aplicación que se llamaba Perú en tus manos, ¿no? Que era un sistema de vigilancia para ver para que puedan reportar los casos de COVID y puedan mapear al nivel de una zona cuántos casos había o qué factor de riesgo había que se puedan contagiar, y ayudó mucho al control y a la vigilancia de esta pandemia. También los datos abiertos permiten generar estas políticas de salud pública, como les decía, para que las autoridades puedan tener acceso a esta data en tiempo real y puedan tomar mejores decisiones, qué cosas se deberían hacer. También diagnosticar y dar tratamientos enfocados en subpoblaciones, en medicina, como le llaman la medicina estratificada, ¿no? También el impacto positivo que puede tener en la sociedad cuando nuevamente recalco esta importancia de poder compartir los datos, ¿no? De poder transparentar la data, ¿no? Y además la innovación y añadir valor a los datos, ¿no? También esta plataforma de datos abiertos del Perú ha permitido que muchos investigadores a nivel del Perú puedan realizar proyectos de investigación, ¿no? Las diferentes universidades ahora que están promoviendo a que haya más apoyo, hay más apoyo a la investigación. Muchos investigadores han utilizado esta data, especialmente también en la parte de salud, para poder generar proyectos de investigación, poder generar proyectos innovadores, ¿no? Como les decía, también desde reconocimiento de imágenes, desde poder ver las correlaciones de factores medioambientales con enfermedades que se dan, ya sea por el fenómeno del niño o también en la selva, o también poder hacer cruces también con información de diferentes ministerios. También, por ejemplo, ver cómo, por ejemplo, tal vez el impacto de la minería ilegal está impactando en la salud y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el impacto que pueda haber a nivel social y de forma rápida es enorme cuando usamos los datos abiertos, pero involucra mucho también un cambio de mentalidad, es decir, tener esta cultura de poder compartir y de poder colaborar. Por eso también el nombre de esta sesión, ¿no? La importancia de colaborar, de romper esos paradigmas y poder sentir de que la colaboración puede hacer un cambio, puede ayudar a agilizar un proyecto de investigación, puede ayudar a agilizar un diagnóstico, puede ayudar a agilizar un tratamiento en la población, en un grupo específico, ¿no? Entonces les invitamos a que puedan ustedes interiorizar estos beneficios y puedan animarse, como les decía, a ser esos agentes de cambio en su organización y puedan ayudar a compartir datos a nivel primero de organización y después a nivel abierto, ¿no? Con eso también tenemos que mirar el otro lado. También hay ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, a veces si hay datos, especialmente en el área de salud, tenemos que también ser muy conscientes de la ley de protección de datos personales, ¿no? Sabemos que los datos, por ejemplo, de un paciente son datos, aparte de proteger la data personal, son datos sensibles. Entonces, si va muy de la mano con tener también medidas de seguridad y privacidad, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una legislación que se llama el HIPAA, donde todo investigador o profesional de la salud o persona que va a trabajar con datos de salud tiene que llevar una capacitación de cómo debería resguardar la información a nivel de protección, confidencialidad y privacidad de estos datos, ¿no? En el Perú todavía está en camino por darse, si bien tenemos la ley de protección de datos personales, todavía no hay una legislación específica para los datos, la protección de datos en salud, que conlleva a que pueda haber un riesgo de estigmatización social, ¿no? Por eso que también esa aplicación que les mencioné de Perú en tus manos también tuvo por momentos
hubo algunas personas que decían, bueno, puede generar también estigmatización social ¿no? Porque mapeaba o mostraba qué zonas tenían mayores casos de COVID y tal vez las personas podían generar algún rechazo en ir a estos lugares dentro, por ejemplo, de Lima o de ciertas zonas en el Perú, ¿no? Entonces eso es muy importante también poder generar tanto a nivel legal como también a nivel social toda esta protección para que cuando se compartan estos datos, especialmente datos en salud, tenga toda la respectiva protección y privacidad y no genere ninguno de estos casos de estigmatización. Otro riesgo también es la forma del almacenamiento e integración de la data en tiempo real. Es decir, también había la legislación de que los datos, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, como la computación en la nube, había dentro de la normativa de que los datos no deberían salir fuera del territorio peruano, ¿no? Y cuando uno utiliza y pone estos datos en la nube, por ejemplo, ya sea independientemente de cualquier proveedor, ya sea Amazon Web Service o Google Cloud o Microsoft Azure, todos estos proveedores líderes en el mundo tienen sus data centers, es decir, sus centros de datos fuera de Perú, ¿no? El más cercano están en Brasil, pero de ahí están ubicados en diferentes zonas geográficas. Entonces, ¿cómo nosotros aseguramos que los datos, por ejemplo, si un hospital, una clínica decide ponerlo en la nube, asegurar de que esa data está con toda la protección? Si bien estos proveedores líderes tienen todo un proceso, ya sea de enmascaramiento o encriptación, o forma de asegurar de que su data está protegida, igual debe ir a la par con la legislación que asegure de que los datos aparte están mantenidos en territorio peruano, porque es por lo menos por lo que la ley dice actualmente, y que no se está infringiendo, ¿no? Ahora, también hay estos riesgos a nivel de privacidad del paciente o médico, por eso la importancia que cuando una institución, ya sea una persona natural o una institución, decida compartir los datos o convertirlos en datos abiertos, pueda seguir todo el protocolo de poder asegurar de que en ningún momento va a haber alguna forma de poder mapear o identificar al paciente o al médico, ¿no? Entonces, algo muy importante que, bueno, ahora como les decía, ya hay nuevas tecnologías, nuevos algoritmos que ayudan a poder minimizar estos riesgos, pero es importante tenerlos en cuenta en todo momento. Y aquí vamos a la importancia de la colaboración, ¿no? Entonces hemos mapeado en esta sesión desde poder tener estos conceptos claves, lo que es datos abiertos, de cómo estos datos abiertos pueden ayudar ahora en esta era de la inteligencia artificial, del boom de la inteligencia artificial, a generar aplicaciones innovadoras. De ahí hemos ido viendo esta aplicación que fue este dashboard, que fue muy conocido, creado por John Hawkins, que ayudó muchísimo dentro de la pandemia. Hemos visto que genera muchos beneficios inmensos poder trabajar con datos abiertos, pero que también pueden haber riesgos y que hay que minimizarlos. Pero en general, el impacto que puede tener utilizar datos abiertos en la colaboración puede ser inmensa, ¿no? Ya hemos mencionado y recalcamos nuevamente esta importancia de mejorar la transparencia de la información, de poder ya sea tanto un paciente o un médico, ¿no? Poder ver que la data que se está trabajando, por ejemplo, a nivel de... yo creo que una de las áreas que está muy de la mano con la parte de salud y que ha ayudado a hacer un crecimiento también exponencial es el área de bioinformática, ¿no? Desde el análisis de los genomas, que por la pandemia los investigadores comenzaron a compartir su data, es decir, todo este mapeo de los genomas, ¿no? Comenzaron a colaborar, a dejarlo abierto, a que los investigadores de diversas partes del mundo lo utilicen. Por eso fue que se pudo lograr obtener las vacunas, ¿no? En forma tan rápida, gracias a esta colaboración inmensa que hubo a nivel mundial, de que rápidamente todos por un bien común vieron la forma de poder compartir su información, ¿no? Ahora, es muy importante que también estas colaboraciones se den dentro de un marco legal de gobierno abierto, ¿no? Como le decía, Perú ya tiene este marco de gobernanza de datos o gobierno de datos, al igual que muchos países en la región, al igual que en Estados Unidos, al igual que la Unión Europea,
¿no? Pero necesitamos siempre tener claramente cómo funciona este marco legal, por ejemplo, como les decía, en poder ver los metadatos, cómo se debe compartir, qué tipo de seguridad debo tener en cuenta para poder compartir, ¿no? Y como les decía, esto ayuda a crear estas soluciones digitales innovadoras en el sector salud y también agiliza los tiempos de investigación sobre determinadas enfermedades, ¿no? Lo vimos en la pandemia de forma muy evidente, el impacto que tuvo esta colaboración a nivel de investigadores en el mundo, ¿no? Y de farmacéuticas que ayudaron a poder agilizar y tener la vacuna lo más pronto posible a lo que era usualmente, ¿no? Comparado con el tiempo que tomaba usualmente, ¿no? Entonces les invito a que puedan interiorizar la importancia de poder utilizar los datos abiertos con miradas a la colaboración, con miradas a que en el lugar donde ustedes están puedan también ser abiertos a cambiar su mentalidad y poder comenzar a desarrollar aplicaciones en inteligencia artificial, como les decía, desde las más conocidas de reconocimiento de imágenes para diagnosticar alguna enfermedad, hasta, ¿no?, poder hacer tratamientos con medicina personalizada, ¿no?, donde se pueda mapear, ¿no?, puedan tener el acceso a la data de las personas a nivel, ¿no?, con toda la seguridad respectiva y puedan tener tratamientos personalizados, hasta como también poder tener estrategias a nivel de salud pública, ¿no? Y yo creo que con eso estamos haciendo el cierre de esta sesión y agradecerles y recordar que van a tener acceso a la legislación de cómo es los datos abiertos para que puedan ver cómo se podrían ustedes compartir los datos abiertos. Les invito a que se animen a hacerlo. Muchas gracias.